El cuerpo de Valentina Torres flotaba en la piscina de su mejor amiga a las 3 de la madrugada. Su amistad de 15 años había terminado esa noche, pero lo más impactante no era la declaración que Marta dio a la policía, sino los mensajes que encontraron en su teléfono. En una piscina del barrio más exclusivo de Valencia, Valentina Torres, de 26 años y modelo de OnlyFans, había dado su último respiro. Quien encontró el cuerpo de la joven que ganaba 40,000 euros al mes fue su amiga de la infancia, Marta Jiménez. O al menos eso parecía. Porque cuando la policía examinó el teléfono de Marta, descubrieron que la amistad de 15 años había sido en realidad el mayor engaño, y la razón de la muerte de Valentina era más oscura de lo que nadie podría haber imaginado. 15 de octubre de 2024, jueves por la noche a las 3:15. La llamada que llegó a la policía de Valencia era de pánico. ¡Ayúdenme! Mi mejor amiga está en la piscina. No respira. Por favor, vengan ahora. La voz temblorosa de Marta Jiménez dio la dirección al operador. Avenida del Saler 47, uno de los barrios más caros de Valencia. La detective Lucía Herrera y su equipo llegaron a la escena 12 minutos después. Lo que vieron ante ellos parecía a primera vista un accidente trágico. Una villa de lujo de arquitectura moderna, un jardín iluminado y una gran piscina en el centro. En el fondo de la piscina flotaba boca abajo una mujer joven. Marta Jiménez lo recibió en la puerta. La joven de 26 años vestía un pijama rosa, tenía el cabello revuelto y sufría un ataque de llanto incontrolable. ¡Valentina! ¡Oh, Dios mío, Valentina!, gritaba. «Señora Jiménez, cálmese. ¿Puede contarnos qué pasó?», dijo la detective Herrera con gentileza. Marta señaló la piscina con la mano temblorosa. «Cerca de medianoche estuvimos aquí bebiendo vino. Valentina había bebido un poco de más. Cuando fui al baño, al regresar la encontré en la piscina. No sabía nadar muy bien». Esta explicación, que parecía razonable a primera vista, no pasó desapercibida para el ojo experimentado de la detective Herrera. Había una discordancia entre el lenguaje corporal de Marta y sus palabras. Daba demasiados detalles, como si estuviera contando una historia preparada de antemano. Después de sacar el cuerpo de la piscina, se realizó el primer examen. Valentina Torres, 26 años, 1,68 de altura, cabello largo y negro, piel bronceada, era una mujer hermosa. No había señales de golpes en su cuerpo, pero llamó la atención un pequeño rasguño en la nuca. «Señora Jiménez, ¿cómo conoció a Valentina?», preguntó Herrera. «Somos amigas desde la infancia. Crecimos juntas desde los 8 años. En el mismo barrio, en la misma escuela. Éramos mejores amigas». Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas. «¿Sabía sobre su cuenta de OnlyFans?». Marta asintió. «Por supuesto. Incluso le ayudé a abrir su cuenta. Era muy exitosa. Ganaba 40,000 euros al mes. Estaba muy orgullosa de ella». Esta respuesta llamó la atención de Herrera. La mayoría de las amigas se sentirían incómodas con OnlyFans, pero Marta hablaba muy naturalmente al respecto. Mientras examinaban la casa, Herrera notó la contradicción entre el estilo de vida de Marta y su villa. Marta trabajaba como guardia de seguridad, con un salario mensual de alrededor de 1,200 euros, pero la villa donde vivía tenía un alquiler mensual de al menos 3,000 euros. «¿Cómo puede permitirse esta casa?», preguntó Herrera. «Es una herencia de mi madre», dijo Marta rápidamente. «Falleció el año pasado». Pero esta respuesta también le pareció sospechosa a Herrera. Era una respuesta demasiado rápida y definitiva. La pista más crítica surgió cuando examinaron el teléfono de Valentina. No había notificaciones, mensajes o aplicaciones relacionadas con su cuenta de OnlyFans. Esto era imposible para una modelo que ganaba 40,000 euros. ¿Desde qué teléfono manejaba Valentina su cuenta?, preguntó Herrera. El rostro de Marta cambió de repente. «No lo sé, tal vez tenía otro teléfono». Pero Herrera comenzó a sospechar. Decidió examinar también el teléfono de Marta, y lo que encontraron en ese teléfono cambiaría toda la historia. El teléfono de Marta Jiménez desenmascaró la amistad de 15 años. Lo que encontraron en ese teléfono reveló secretos del tipo que ni siquiera la policía podía creer. Después de que la detective Herrera obtuvo autorización para examinar el teléfono de Marta, comenzó a trabajar con la unidad de delitos cibernéticos. El teléfono,
que parecía normal a primera vista, revelaría verdades impactantes cuando se examinó en profundidad. Los clientes que te llegan son realmente encantadores, pero necesitas responder. Esta noche 5 personas quieren show privado, escribía Marta en uno de los chats de clientes de OnlyFans. Herrera entrecerró los ojos mirando la pantalla. Estos mensajes no los escribía Valentina, sino Marta. Pero lo más impactante era que esta situación había estado ocurriendo durante 2 años. Las evidencias en el teléfono revelaban esta realidad. La verdadera administradora de la cuenta OnlyFans de Valentina Torres era Marta Jiménez. Valentina solo posaba, quien escribía con los clientes, organizaba citas, vendía videos privados y recolectaba el dinero, era Marta. Pero aquí comenzaba la parte más oscura. Marta no solo escribía con los clientes en nombre de Valentina, también organizaba encuentros privados con ellos. Sin que Valentina se enterara, vendía servicios físicos en su nombre. Por supuesto, estos servicios los proporcionaba la propia Marta, en ambientes oscuros, vistiéndose como Valentina. El historial de mensajes en el teléfono mostraba que esto había estado sucediendo durante 2 años. Marta había obtenido una gran parte de los ingresos de OnlyFans de Valentina de esta manera. Valentina solo conocía el dinero que recibía de las sesiones de fotos. Carlos, estaré en el Hotel Malvarrosa esta noche a las 8. Habitación 412. 500 euros en efectivo. Escribía Marta a un cliente. Miguel, grabé el video privado en la posición que pediste. El link está abajo. Envía 200 euros por PayPal. Otro mensaje. Herrera comenzó a sentir náuseas. Marta había estado estafando a su mejor amiga durante 2 años, pero la parte realmente mala era que Valentina había comenzado a darse cuenta. Cuando examinaron los mensajes del último mes, se entendía que Valentina sospechaba. Marta, este cliente parece conocerme. Dice que nos hemos visto antes, pero no lo recuerdo para nada. Escribía Valentina en un mensaje de WhatsApp. La respuesta de Marta era fría. Hay muchos clientes, Val. Es imposible recordar a todos. No te preocupes. Pero Valentina no se convencía. En las últimas semanas, las preguntas habían comenzado a aumentar. ¿Por qué no me llegan notificaciones de OnlyFans a mi teléfono? ¿Por qué respondes tú los mensajes de los clientes? ¿De dónde vienen estas transferencias de dinero? El mensaje más crítico era de un día antes del incidente. Valentina escribía: Marta, necesitamos hablar mañana. Tengo preguntas serias. Algunas cosas sobre mi cuenta de OnlyFans me parecen extrañas. No puedo cuadrar las cuentas del dinero en el banco. La respuesta de Marta fue breve. Claro, Val, mañana hablamos de todo. No te preocupes. Ese mañana fue el último día de Valentina. Herrera reunió a su equipo para evaluar la situación. Ahora tenían un motivo poderoso. Marta había estado estafando a su amiga durante 2 años, y Valentina estaba cerca de descubrirlo. Esta situación era de vida o muerte para Marta, porque había otras cosas que encontraron en el teléfono. Las deudas de tarjetas de crédito de Marta alcanzaban los 35,000 euros. Había preparado documentos falsos de ingresos para poder alquilar la villa de lujo. Había estado viviendo una vida lujosa usando los ingresos de OnlyFans de Valentina. Si Valentina hubiera descubierto la verdad, Marta no solo habría perdido a su amiga, sino que también habría recibido una sentencia de prisión por fraude, y su vida habría quedado completamente arruinada. Herrera murmuró: por eso la mató. Mató a su amistad de 15 años, a la persona con quien compartía sus secretos, porque tenía que proteger sus propias mentiras. Pero la pregunta real era: ¿cómo había cometido Marta el asesinato? ¿Y cómo había logrado atraer a Valentina a la villa esa noche? Las respuestas a estas preguntas también saldrían a la luz pronto. Antes de continuar contando esta historia, tengo una pequeña petición. ¿Podrían compartir en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo este video? Tengo curiosidad por saber cómo se siguen las historias de crímenes reales en todo el mundo. Para entender cómo Marta Jiménez cometió el asesinato, la detective Herrera decidió reconstruir la cronología de esa noche minuto a minuto, porque había contradicciones serias en la historia que contó Marta. Cuando examinaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, la realidad que emergió desmintió completamente la primera declaración de Marta. Las cámaras de tráfico de la avenida del Saler mostraban que Valentina Torres había llegado a la villa esa noche a las 22:30, pero no había venido sola, había venido junto con Marta, en el coche de Marta. Esto probaba que la declaración de Marta
Valentina vino sola, yo estaba en casa, era mentira. Más interesante aún, las cámaras mostraban que ambas habían entrado juntas a una tienda y habían comprado 2 botellas de vino. En las cámaras de la tienda se observaba que Valentina parecía bastante feliz y normal, mientras Marta se veía tensa. Cuando Herrera habló con el empleado de la tienda, se enteró de un detalle impactante. Sí, recuerdo esa noche. Mientras la chica de pelo largo elegía el vino, la amiga de pelo corto fue a la sección de farmacia. Compró pastillas para dormir o algo así. Pastillas para dormir. Ahí estaba saliendo a la luz el primer paso del plan de Marta. Según el informe de autopsia, se había detectado una alta cantidad de zolpidem en la sangre de Valentina. Era un potente somnífero y había 3 veces más que la dosis normal en su cuerpo. Marta ya había hecho el plan de drogar a Valentina cuando la llevó a la villa. Herrera reconstruyó cómo Marta había planeado esa noche. 18 horas, Marta llamó a Valentina diciéndole: necesitamos hablar sobre asuntos de OnlyFans, ven a la villa esta noche. 20 horas, Valentina aceptó esta propuesta sin sospechas. 22 horas, Marta recogió a Valentina de su casa y primero fueron de compras. 22 horas 30 minutos, regresaron a la villa. 23 horas, comenzaron a beber vino. Marta mezcló las pastillas para dormir en el vino de Valentina. 23 horas 30 minutos, Valentina comenzó a desmayarse. 0 horas, Marta arrojó a la inconsciente Valentina a la piscina. 3 horas 15 minutos, llamó a la policía alegando que había sido un accidente. Pero Herrera aún tenía preguntas sin resolver en su mente. ¿Realmente Marta había querido matar a su amiga o solo había tratado de asustarla? Para encontrar la respuesta a esta pregunta, decidió investigar el pasado de Marta. La historia de vida de Marta Jiménez era crítica para entender las razones de su asesinato. 26 años, nacida en Valencia, sus padres se divorciaron cuando era pequeña, creció con su madre. Desde la infancia había vivido en la sombra de Valentina. Valentina siempre había sido más bella, más popular, más exitosa. En la escuela, mientras los chicos miraban a Valentina, Marta era invisible. Durante los años de instituto, Marta había desarrollado un amor secreto hacia Valentina, pero por supuesto nunca lo había dicho. En su lugar, había interpretado el papel de mejor amiga y había observado con celos a todos los novios de Valentina. En la universidad, mientras Marta estudiaba seguridad, Valentina había comenzado a hacer modelaje en la Facultad de Bellas Artes. En la época en que Marta se conformaba con un salario de 1.200 euros, Valentina había comenzado a ganar miles de euros con OnlyFans. Los celos de Marta se habían convertido en odio a lo largo de los años, pero nunca lo había mostrado. Al contrario, se había convertido en la amiga más solidaria de Valentina. La psicóloga Dr. Carmen Rodríguez explicó el perfil de Marta a Herrera así. Este es un caso típico de trastorno antisocial de la personalidad. Marta había mantenido bajo control la ira y los celos, que se acumulaban en su interior durante años. Pero apoderarse de la cuenta OnlyFans de Valentina le dio la oportunidad de establecer poder sobre su amiga. Robando la identidad de Valentina, había tratado de vivir su vida, pero esto tampoco había sido suficiente, porque la verdadera Valentina aún estaba ahí. Herrera lo entendía ahora. Marta no había matado solo por dinero, sino para apoderarse completamente de la vida de Valentina. Pero para probar el asesinato, necesitaba evidencias más concretas, y esa evidencia yacía en el último secreto oculto en la villa. Cuando el equipo técnico registró la villa más detalladamente, encontró algo impactante en el sistema de filtración de la piscina. Un mechón del cabello de Valentina y una pieza de metal que coincidía con el rasguño en su nuca. Marta había luchado en la piscina mientras trataba de estrangular a Valentina y habían quedado estas marcas. Ahora teníamos todo: motivo, oportunidad, plan y evidencias físicas. Marta Jiménez había asesinado a su amiga de 15 años con un crimen planeado a sangre fría. Pero la parte más trágica de la historia aún no había llegado. 16 de octubre de 2024. Viernes por la mañana a las 8:30. La detective Herrera, después de reunir todas las evidencias, decidió arrestar a Marta Jiménez, pero no la encontraron en su casa. Los vecinos habían visto a Marta salir de casa hacia las 5 de la madrugada. Llevaba una maleta grande. En los controles realizados en el aeropuerto de Valencia, se determinó que Marta había comprado un billete a Barcelona.
Herrera se coordinó inmediatamente con la policía de Barcelona. Solo tardaron 3 horas en encontrar a Marta. La capturaron en el Hotel Catalonia Plaza. Se había teñido el cabello y había tratado de cambiar su identidad. Las primeras palabras de Marta al ser arrestada fueron impactantes. Sabía que me atraparían, pero valió la pena. Marta, llevada de vuelta a Valencia, era como una persona completamente diferente en su primer interrogatorio. Ya no estaba la mujer que lloraba, en el papel de víctima inocente. En su lugar, había alguien frío, calculador, casi orgulloso. ¿Admite haber matado a Valentina?, preguntó Herrera. Marta se encogió de hombros. Lo admito, pero tenía que hacerlo. ¿Por qué tenía que hacerlo? Porque ella había robado mi vida. Viví 18 años en su sombra. Ya era mi turno. Herrera comenzó a preocuparse por el estado psicológico de Marta. La mujer no mostraba ningún remordimiento. Al contrario, parecía satisfecha con lo que había hecho. Marta continuó el interrogatorio. ¿Crees que era justo? Van ha sido hermosa. Mientras yo trabajaba, ella posaba. Mientras yo luchaba por sobrevivir, ella vivía en el lujo. ¿Y robar la cuenta de OnlyFans? Marta se rió. ¿Robar? Yo creé esa cuenta. Valentina era una muñeca Barbie estúpida. No sabía cómo hablar con los clientes, qué escribir. No tenía fantasías eróticas. Lo escribí todo, lo produje todo. Pero el dinero iba a la cuenta de Valentina. Una parte. Pero yo ganaba el dinero real. Encuentros privados, videos personales, sexo telefónico. Yo hacía todo. Valentina no sabía nada de esto. Estas confesiones que revolvieron el estómago de Herrera continuaron. Marta había usado la identidad de su amiga para trabajar como trabajadora sexual durante 2 años. Había robado su dinero y finalmente la había matado. ¿Qué pasó exactamente esa noche? ¿Por qué llamó a Valentina? Los ojos de Marta brillaron, porque ya había comenzado a sospechar. Había comenzado a revisar sus cuentas bancarias. Quería cambiar las contraseñas de OnlyFans. Se preparaba para exponerme. ¿Y usted decidió matarla? No, al principio solo planeaba silenciarla. La desmayaría con pastillas para dormir, le contaría las verdades, tal vez la asustaría. Pero ¿entonces qué pasó? La voz de Marta cambió. Se volvió aún más fría. Entonces, cuando la vi en la piscina, lo entendí. Esta era mi oportunidad. Podría apoderarme completamente de la vida de Valentina. Podría tomar su lugar. ¿Cómo? Después de la muerte de Valentina, podría continuar usando su identidad. Podría mantener la cuenta de OnlyFans. Continuar encontrándome con clientes. Nadie conocería la verdad nunca más. Y su familia, sus amigos. La familia de Valentina vive en Barcelona. Nos veíamos una vez al año. No tenía muchos amigos. La mayoría eran mis conocidos. En unos meses todos se habrían olvidado. Estas palabras helaron la sangre de Herrera. Marta no solo había matado a su amiga, sino que había planeado apoderarse completamente de su identidad. ¿Qué hizo exactamente después de que Valentina se desmayó? Marta contó los detalles con sangre fría. Al principio la acosté en el sofá. La miré durante horas. Era muy hermosa, incluso mientras dormía. Y en ese momento decidí. ¿Qué decidió? La llevé a la piscina. Pero entonces abrió los ojos. Me vio. Marta, ¿qué estás haciendo?, preguntó. Entonces entró en pánico. ¿Y la estranguló? No. Al principio solo traté de silenciarla. Le tapé la boca, pero ella comenzó a luchar. Era muy fuerte. Casi me empuja. Entonces le golpeé la cabeza con algo duro. ¿Con qué? Con una de las piedras decorativas junto a la piscina. Luego la empujé al agua. ¿Y la vio ahogarse? Marta se quedó en silencio. Luego susurró. Sí, y nunca me arrepentí. Estas confesiones crearían un gran impacto en el tribunal, pero el mayor impacto sería la estrategia de defensa del abogado de Marta. El abogado alegó que Marta había sufrido enfermedad mental temporal, que debía ser diagnosticada con trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno límite de la personalidad. Dijo que Marta era culpable pero mentalmente enferma, pero el fiscal no aceptó esta defensa. Declaró que el fraude y asesinato que Marta había planeado sistemáticamente durante 2 años no podía explicarse por enfermedad mental. El detalle más trágico que surgió durante su juicio fue el diario que Valentina había escrito en sus últimos días. La policía había encontrado un diario secreto en la casa de Valentina. La última entrada era de un día antes de su muerte, 15 de octubre de 2024. Están pasando cosas muy extrañas con Marta. Las respuestas que da a mis preguntas sobre mi cuenta de OnlyFans no son satisfactorias, como si estuviera ocultando algo. Mañana la interrogaré directamente. Espero estar equivocada,
porque confío mucho en ella. Ella es mi mejor amiga. No quiero perderla. Cuando estas palabras fueron leídas en el tribunal, las miembros del jurado y los espectadores no pudieron contener las lágrimas. Valentina había continuado confiando en su mejor amiga hasta el final. Durante el proceso judicial, Marta no mostró ningún remordimiento. Incluso una vez le dijo a los periodistas, si me dieran otra oportunidad, haría lo mismo otra vez, porque finalmente viviría la vida que me correspondía. Estas palabras causaron una gran reacción en España. El hashtag Justice for Valentina se volvió trending topic en las redes sociales, pero la verdadera tragedia fue el dolor vivido por la familia de Valentina. Carmen Torres, la madre de Valentina Torres, no pudo contener las lágrimas en el funeral de su hija. Mi hermosa hija confiaba en su mejor amiga y esa amiga la mató, gritó. Carmen Torres fue el testigo más impactante durante el proceso judicial. Se dirigió al jurado así. Marta venía a nuestra casa, se sentaba a nuestra mesa. Valentina la quería como a una hermana. Esta mujer no solo mató a mi hija, mató a toda nuestra familia. Ricardo Torres, el padre de Valentina, mantuvo su silencio. Nunca miró a Marta en la sala del tribunal, ni habló ni reaccionó. Solo el día que se anunciaría la decisión dijo: mi hija ya no está. Sin importar cuál sea el castigo de esta mujer, Valentina no volverá. 20 de diciembre de 2024, el día que se anunció la decisión del tribunal. Frente al Palacio de Justicia de Valencia, cientos de personas pedían justicia para Valentina. Adentro, el jurado regresó a la sala después de deliberar durante 4 horas completas. El presidente del jurado anunció: Marta Jiménez, culpable de asesinato en primer grado. Además, también culpable de fraude, robo de identidad y crimen organizado. No hubo ningún cambio en el rostro de Marta. No se sorprendió, no se entristeció, como si esperara esta decisión. El juez, al anunciar la sentencia, usó estas palabras: este caso es el ejemplo más doloroso de cómo se puede abusar de la confianza. La acusada ha usado una amistad de 15 años para robar sistemáticamente la vida de su víctima. Este comportamiento no es solo de sangre fría, sino también despreciable. Condeno a Marta Jiménez a cadena perpetua por asesinato en primer grado, a 10 años adicionales de prisión por fraude y robo de identidad. Sentencia total: cadena perpetua. Derecho a libertad condicional después de 25 años. Cuando se anunció esta decisión, la sala se llenó de aplausos, pero la reacción de Marta sorprendería a todos. Marta se levantó y dirigiéndose al juez dijo: señor juez, acepto esta decisión, pero quiero que sepan que nunca me he arrepentido de lo que hice. Valentina obtuvo lo que se merecía. Estas palabras causaron una gran reacción en la sala. El juez tuvo que silenciar a Marta. Mientras Marta era llevada a prisión, hizo su última declaración a los periodistas: viví 15 años en su sombra. Al menos pude vivir su vida durante 2 años. Eso me basta. Los comportamientos de Marta en prisión también fueron impactantes. Constantemente contaba las historias de Valentina a otras presas, hablando como si estuviera orgullosa de ella. La psicóloga de la prisión, doctora Ana Martínez, escribió esto en su informe sobre Marta. La acusada muestra síntomas clásicos de trastorno narcisista de la personalidad. Justifica lo que hizo y no siente remordimiento. Las posibilidades de rehabilitación son bastante bajas. 6 meses después, la entrevista realizada con Marta en prisión fue aún más aterradora. La periodista había preguntado: ¿qué siente ahora? Marta había respondido: echo de menos a Valentina, pero no estoy enojada con ella. Ella fue mi mayor logro. Al matarla, finalmente tomé control de su vida. ¿No tiene remordimientos? No. Mi único arrepentimiento es no haberlo hecho antes. Tal vez podría haber vivido su vida 10 años más. Cuando esta entrevista se transmitió, causó grandes debates en España. La gente no podía creer que Marta fuera tan fría. La familia de Valentina, por otro lado, luchaba una batalla diferente. Trataban de recuperar el dinero robado de su hija a través de OnlyFans. Trataban de encontrar los 150.000 euros que Marta había recolectado durante 2 años. Pero Marta no decía qué había hecho con este dinero. Los abogados pensaban que el dinero había sido gastado en una vida lujosa. 1 año después, la familia de Valentina estableció una fundación en su memoria, Fundación de Seguridad Digital Valentina Torres. El propósito de esta fundación era proteger a las mujeres jóvenes de los peligros en las plataformas digitales.
Carmen Torres habló así en la apertura de la fundación. Mi hija fue asesinada por confiar en su mejor amiga. Trabajaremos en su memoria para que otras mujeres jóvenes no sufran el mismo destino. La fundación comenzó a dar entrenamiento de seguridad a mujeres que trabajaban en OnlyFans y plataformas similares. Organizaba seminarios sobre temas como protección de identidad digital, sistemas de pago seguros y la importancia de trabajar con personas confiables. Este caso también llevó a regulaciones legales sobre seguridad de plataformas digitales en España. OnlyFans y sitios similares se vieron obligados a aumentar la seguridad de identidad de sus modelos. Pero la lección más importante fue: confiar ciegamente incluso en tu mejor amiga podía crear peligro mortal. La detective Herrera, después de cerrar el caso, había dicho: en mis 20 años de carrera, Marta fue la asesina más fría que vi, porque no solo cometió un asesinato, también mató una amistad de 15 años. Marta Jiménez sigue en prisión hoy, y todavía no se arrepiente. Así termina la historia de Valentina Torres. La joven de 26 años fue asesinada por la persona en quien más confiaba. 3 años después, en el otoño de 2027, se inauguró la estatua erigida en memoria de Valentina Torres en Valencia. La inscripción en la estatua decía: en nuestra lucha contra quienes traicionan la confianza, nunca olvidaremos a Valentina Torres. Pero el verdadero final de esta historia se escribió con el cambio de Marta Jiménez en prisión. En su tercer año en prisión, Marta experimentó un cambio repentino. Según los registros penitenciarios, en febrero de 2027 sufrió una crisis de depresión severa. Por primera vez comenzó a mostrar señales de arrepentimiento. La psicóloga de la prisión, doctora Martínez, explicó este cambio así: en pacientes con trastorno narcisista de la personalidad, el proceso de enfrentar la realidad lleva mucho tiempo. Marta había creído en sus propias mentiras durante 3 años, pero finalmente la realidad se volvió demasiado pesada. Por primera vez, escribió una carta a la familia de Valentina. Estimada familia Torres, sé que no esperan mi perdón. Yo tampoco lo merezco. Pero quiero que sepan que ahora entiendo lo terrible que fue lo que hice. No solo maté a Valentina, también maté sus recuerdos, también maté su amor. Sé que esta carta les causará dolor, pero tenía que escribirla. Traicioné a Valentina, los traicioné a ustedes, me traicioné a mí misma. En prisión escucho su voz todas las noches. Me pregunta, ¿por qué a Marta? Y ya no puedo encontrar la respuesta. Esta carta nunca fue enviada, porque Carmen Torres había comunicado que no quería que la carta llegara a ellos. El estado psicológico de Marta empeoró gradualmente. Se quedaba despierta por las noches. Constantemente decía el nombre de Valentina. Otras presas comenzaron a mantenerse alejadas de ella. El director de la prisión describió la condición de Marta así: cuando llegó, era arrogante y de sangre fría. Ahora es una mujer rota. Constantemente dice: no puedo recuperarla, no puedo recuperarla. En octubre de 2027, exactamente en el tercer aniversario de la muerte de Valentina, Marta intentó suicidarse en prisión. Trató de ahorcarse en su celda, pero los guardias intervinieron en el último momento. Cuando despertó en el hospital, sus primeras palabras fueron: vi a Valentina, no me perdonó. Después de este incidente, Marta fue trasladada al departamento de psiquiatría. Durante los 6 meses que pasó allí, recibió terapia intensiva. La doctora Sarah Vega, la psiquiatra que trató a Marta, hizo esta evaluación. Marta desarrolló un arrepentimiento genuino, pero este arrepentimiento no le trae alegría de vivir, sino mayor dolor, porque ahora sabe que lo que hizo es irreversible. Durante el tratamiento, Marta escribió su última carta a Valentina. Querida Valentina, sé que no puedes escucharme, sé que ya es demasiado tarde, pero si no escribo esta carta, no podré vivir conmigo misma. Te maté. La razón nunca fue los celos, la razón no fue el odio, la razón fue no poder ser yo. Tú siempre fuiste la persona que quise ser, hermosa, querida, exitosa, feliz. Yo nunca pude ser nada de eso, y al destruirte, pensé que esas cualidades pasarían a mí. ¿No es ridículo? Al matarte en realidad también maté las migajas de bondad dentro de mí. Ya no puedo dormir por las noches, porque estás en mis sueños. Ni siquiera me miras, solo pasas de largo. Y yo te grito, lo siento, pero no sale sonido. Ojalá pudiera recuperar el tiempo. Ojalá esa noche te hubiera llevado a casa y me hubiera ido. Ojalá te hubiera dicho la verdad y hubiera pagado mi castigo. Pero ya es demasiado tarde. Te fuiste. Yo me quedé, pero no estoy viviendo. Solo estoy respirando.
Cada respiración es una tortura, porque recuerdo tu último aliento. Recuerdo que te miré a los ojos, la decepción en esos ojos. Te amaba, Valentina, pero mi amor era un amor enfermo, era un amor venenoso, y ese veneno te mató. Ya no hay un lugar donde podamos encontrarnos, porque tú fuiste al cielo, yo iré al infierno, pero tal vez algún día me perdones. Marta, esta carta tampoco fue enviada a nadie, quedó en el diario de Marta. En 2028, es decir, 4 años después del incidente, Marta inició un programa voluntario para terapeutas familiares en prisión. Comenzó a ayudar a personas que, como ella, habían dañado a sus seres queridos. El especialista en servicios sociales de la prisión evaluó este cambio de Marta así. Marta ahora es una persona diferente. Sabe que lo que hizo es imposible de compensar, pero al menos está trabajando para evitar que otros cometan el mismo error. Marta daba esta charla a las mujeres jóvenes presas. Les hablo como alguien que mató a su mejor amiga. Los celos son una enfermedad. Cuando comienzan a crecer dentro de ustedes, las consumen. Durante 15 años pensé que amaba a mi amiga, pero no la amaba, quería poseerla. La diferencia entre estas dos cosas es muy grande. El amor se multiplica cuando se comparte. Cuando quieren poseer, destruyen todo, como hice yo. Las mujeres jóvenes que escuchaban estas charlas veían el arrepentimiento sincero de Marta, pero ninguna quería estar en su lugar. En 2029, la Fundación Valentina Torres comenzó a apoyar el programa carcelario de Marta. Carmen Torres explicó esta decisión así: nunca perdonaré a Marta, pero veo que su arrepentimiento es sincero. Si puede proteger a otras mujeres jóvenes, la muerte de Valentina tendrá al menos un poco de significado. Esta declaración causó un gran debate en España. Algunos recibieron a Carmen Torres con comprensión, mientras otros reaccionaron negativamente. Hoy, en 2025, Marta Jiménez sigue en prisión. Su derecho a libertad condicional llegará en 2049. Tiene 24 años más por delante. En su última entrevista dijo: no creo que saldré, porque hay una prisión más grande que esta, mi propia conciencia. De ahí nunca podré salir. La historia de Valentina Torres nos mostró lo valiosa que es la confianza, pero también nos enseñó cómo los celos pueden convertir a una persona en un monstruo. Incluso tu mejor amiga puede hacerte daño, pero esto no significa que no confiaremos en nadie. Solo necesitamos ser cuidadosos mientras confiamos. Valentina Torres, en su corta vida de 26 años, tocó a miles de personas, no con su contenido de OnlyFans, sino con confianza, amor, sinceridad. Marta Jiménez, con una decisión equivocada en un momento, destruyó tanto la vida de Valentina como la suya propia. Si fueras tú, ¿tendrías celos del éxito de tu amiga? ¿Querrías tomar su lugar? Antes de responder estas preguntas, recordemos a Valentina Torres. Y lo más importante, preservemos nuestra confianza en nuestros seres queridos, porque la confianza es el tesoro más valioso de la humanidad.